Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 78. Memorias de una diamante. Steven estaba sentado en un lugar cualquiera de la nave, sintiendo cómo ésta se movía y al mismo tiempo no lo hacía. El silencio era pesado. Se quedó inmóvil luego de recordar su sueño, el cuerpo tenso, rígido, y nadie había venido a buscarlo. Si al menos si soy su mascota, deberían de verla, ver si sigue viva, pensé con un enojo silencioso que me duró varias respiraciones. Bajé la mirada y observé el suelo. Había rastros de sangre, la que había dejado antes. Recordé cómo escupí sangre cuando sentí que aquella maldita piedra me cayó en la cabeza. Negué con la cabeza, como si pudiera borrar esa sensación, y finalmente me levanté. Seguía usando la pijama. Genial. En mi gema tenía varias cosas guardadas, pero no quería sacarlas todavía. No quería explicar de dónde demonios había salido ropa en medio de una nave espacial. Así que simplemente empecé a caminar. Mientras avanzaba, observaba el lugar con más atención. Era enorme, absurdamente grande, lo suficiente como para que Diamante Azul caminara con total comodidad y aún así sobrara espacio. Las paredes brillaban con tonos azulados suaves, apagados, como si incluso la luz estuviera triste. El suelo estaba perfectamente pulido y reflejaba mi figura pequeña y fuera de lugar. Tremenda nave, pensé. Los pasillos parecían interminables. Algunos se abrían hacia salas gigantescas con columnas cristalinas que se perdían en el techo. Otros estaban llenos de pantallas flotantes que mostraban símbolos, mapas estelares y datos que no entendía en absoluto. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Entonces recordé lo rápido que había pasado todo. Lo inesperado, lo absurdo de la situación. Carajo, traje mi teléfono. Pensé de golpe, revisando mis bolsillos con urgencia. Lo encontré. Lo tengo, murmuré con una pequeña alegría. Revisé un poco más. Tengo los cargadores, tengo el ultra ahorro de energía activado. Qué listo que sos, Steven, pensé con una leve sonrisa. Seguí caminando. Cada nuevo lugar parecía más grande que el anterior. Ventanales enormes dejaban ver el espacio, estrellas lejanas y planetas suspendidos en la nada. No había ruido, solo un zumbido bajo y constante, como si la nave tuviera un corazón propio. Algunas puertas se abrían solas cuando me acercaba, mostrando habitaciones vacías. Otras permanecían cerradas, silenciosas, como si no estuvieran hechas para mí. Mientras observaba todo eso, la sensación volvió. Me sentí pequeño. No solo físicamente, sino de una forma más profunda. Un humano, mitad gema, caminando solo por la nave de una diamante, sin saber qué era exactamente para ellos ni qué iba a pasar conmigo. Y aún así seguí caminando, porque quedarme quieto en un lugar tan grande daba todavía más miedo. De la nada observé unas pequeñas rocas apiladas junto a una pared que parecía viva, como si respirara con la nave. Dije confundido mientras me acercaba con cautela. Las figuras se movieron. No eran simples rocas. Tenían formas irregulares, pequeñas gemas incrustadas, ojos diminutos que me miraban con recelo desde el suelo. ¿Qué onda? Dije con tranquilidad, levantando un poco la mano para que no pareciera una amenaza. Murmuró la piedrita pequeña tras varios segundos de silencio, como si estuviera evaluando cada una de mis moléculas. ¿Te me haces conocido?, dijo finalmente la gema, ladeando un poco su cuerpo. Carajo, ¿a quién? Pensé, mientras 3 líneas negras aparecían mentalmente sobre mi cabeza. No puedo decirlo, respondió la gema con simpleza, como si eso fuera una respuesta completamente válida. Me agaché un poco, intentando no parecer tan alto ni tan raro. ¿Qué haces ahí, pequeña? Pregunté con una sonrisa suave. Nada. Chambeo, dijo con total tranquilidad. Ambos nos quedamos viendo durante varios segundos. El silencio no era incómodo, solo extraño, como todo en esa nave. Bueno, sigue chambeando, dije con calma mientras me daba la vuelta y comenzaba a caminar. Di apenas unos pasos cuando algo me detuvo en seco.
¿Rosa? Giré por puro reflejo. El nombre me atravesó como una descarga. En ese instante entendí que había hablado de más sin decir nada. Nos vimos durante algunos segundos que parecieron eternos. No le digas a nadie, dije seriamente, sin sonreír esta vez. El guijarro asintió con la cabeza, mostrando una pequeña sonrisa antes de hundirse lentamente en el suelo, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí caminando. La nave se abría ante mí como un mundo completo. No era solo un medio de transporte. Era una ciudad flotante, un palacio en movimiento. Los pasillos cambiaban de forma sutil mientras avanzaba, adaptándose, como si supieran que no pertenecía allí pero aún así me permitieran pasar. Las paredes no eran completamente sólidas. Algunas parecían hechas de energía cristalizada, con luces que fluían por dentro como corrientes marinas. Otras mostraban grabados antiguos, símbolos de gemas, constelaciones que no reconocía y figuras que parecían contar historias sin palabras. Esto es demasiado, pensé. Pasé por una sala inmensa donde el suelo era transparente. Debajo de mis pies se veía el vacío del espacio, estrellas moviéndose lentamente mientras la nave avanzaba. Mi corazón dio un salto involuntario y retrocedí un paso. No te caigas, Steven. No te caigas, me repetí en voz baja. Más adelante había jardines artificiales. Plantas que no conocía flotaban suavemente en el aire, sostenidas por campos de energía. Algunas brillaban con tonos azules y violetas, otras emitían una luz cálida que contrastaba con el frío del metal. El ambiente era silencioso, casi sagrado. Diamante Azul vive aquí, pensé, sintiendo un escalofrío. Vi estatuas enormes, representaciones de gemas que no conocía, alineadas como guardianes eternos. Algunas estaban agrietadas, como si hubieran visto demasiadas cosas. Otras estaban perfectamente intactas, orgullosas, mirando hacia un punto inexistente. Mientras más avanzaba, más sentía esa extraña presión en el pecho. No era miedo exactamente. Era nostalgia. Una sensación de estar en un lugar que no era mío, pero que de alguna forma me reconocía. Las luces se atenuaron ligeramente cuando pasé por otro pasillo. Pantallas se activaron al notar mi presencia, mostrando datos que no podía leer, mapas estelares y rutas marcadas hacia lugares que nunca había escuchado nombrar. Todo esto para una sola gema, pensé, como se nota que el modo nazi sí funciona. Y yo estaba ahí. En pijama. Con un teléfono casi sin batería. Caminando por la nave de una diamante que me había llevado como si fuera un recuerdo con piernas. Seguí avanzando, porque detenerme solo hacía que la nave se sintiera más grande, y yo más pequeño. De la nada me vino un recuerdo, tan claro que por un momento dejé de sentir el suelo bajo mis pies. El entorno cambió sin aviso. La nave ya no era silenciosa ni fría. La luz era más suave, más antigua, y el aire parecía cargado de una calma que solo existía en el pasado. Cambio a mi mente. ¿A dónde vamos, Azul? Dijo Diamante Rosa con evidente curiosidad mientras caminaba a su lado. Su voz tenía ese tono ligero, casi infantil, que contrastaba con la solemnidad del lugar. Te enseñaré cómo hago mis colonias, respondió Diamante Azul con tranquilidad, avanzando con paso firme por el amplio corredor de la nave. ¿Tendré una colonia por fin, Azul? Preguntó Rosa, deteniéndose un poco, con una sonrisa de emoción imposible de ocultar. Posiblemente, respondió Azul sin darle demasiados detalles, aunque su mirada se suavizó apenas un poco. Eso fue suficiente. La sonrisa de Diamante Rosa se ensanchó de una forma tan sincera, tan luminosa, que incluso Azul lo notó. Por un instante, la expresión seria de la Diamante Mayor se relajó. Ver a Rosa así siempre tenía ese efecto. Ven, dijo Azul finalmente, extendiendo ligeramente la mano para indicarle que la siguiera. Caminaron hasta una sala enorme. Hologramas se activaron al instante, mostrando un planeta girando lentamente frente a ellas. Primero observamos el mundo, explicó Azul mientras el holograma se acercaba, mostrando océanos, continentes y vida orgánica moviéndose en la superficie. Buscamos planetas con suficiente energía para sostener nuevas gemas. Rosa se acercó fascinada. ¿Está vivo?, murmuró. Sí, respondió Azul. Y precisamente por eso es útil. Rosa ladeó la cabeza, curiosa. ¿Y qué pasa después? Azul hizo un gesto, y el holograma cambió. Ahora se veían estructuras descendiendo desde el espacio.
Instalamos proyectores, explicó. Son estructuras que se clavan en el núcleo del planeta. Extraen su energía de forma gradual y la redirigen a las incubadoras. ¿Incubadoras?, preguntó Rosa, inclinándose hacia adelante. Ahí nacen las gemas, dijo Azul. Cada gema es creada a partir de los recursos del planeta. Su fuerza, su tipo, su función, todo depende de cómo y dónde se geme. Los ojos de Rosa brillaron. Entonces, el planeta ayuda a crear vida nueva. Azul guardó silencio unos segundos antes de responder. Sí, aunque el planeta no sobrevive al proceso. El holograma mostró cómo la vida orgánica comenzaba a desaparecer poco a poco. Rosa frunció levemente el ceño. ¿Siempre es así?, preguntó con voz más baja. Siempre, respondió Azul con firmeza. La vida orgánica interfiere con el desarrollo perfecto de las gemas. Para que el imperio crezca, debemos priorizar lo que perdura. Rosa observó en silencio mientras el planeta cambiaba, volviéndose más árido, más geométrico, más controlado. Y cuando termina, dijo Rosa lentamente, el imperio es más grande. Exactamente, respondió Azul. Más mundos, más gemas, más orden. Cada colonia refuerza nuestra presencia en el universo. Es así como protegemos lo que somos. Rosa bajó la mirada por un instante, pensativa. Es impresionante, dijo al final, aunque su sonrisa ya no era tan amplia como antes. Azul la observó de reojo. Con el tiempo lo entenderás mejor, dijo con suavidad. Un día, cuando tengas tu propia colonia, verás que todo esto tiene sentido. Rosa levantó la vista de nuevo y asintió lentamente. Quiero hacerlo bien, dijo con determinación. Quiero que sea perfecta. Azul, por primera vez en ese recuerdo, sonrió apenas. Y entonces el recuerdo comenzó a desvanecerse, como luz filtrándose entre los dedos, dejándome con una sensación pesada en el pecho, y la certeza de que ese pasado seguía afectándolo todo. Steven volvió en sí mientras se tambaleaba un poco, llevando una mano al pecho como si algo invisible le pesara demasiado. Apenas tuvo tiempo de estabilizarse cuando otro recuerdo lo golpeó sin aviso, arrastrándolo de nuevo hacia un pasado que no era suyo, pero que sentía demasiado cercano. El espacio se extendía infinito alrededor. Diamante Rosa caminaba por los pasillos de la nave de Diamante Azul, lejos del planeta madre, rodeada únicamente por estrellas y estructuras colosales de metal y luz. A sus ojos, todo aquello era extrañamente hermoso. Los pasillos eran amplios, limpios, con superficies pulidas que reflejaban tonos azules y violetas. Para Rosa, ese lugar tenía una calma distinta, casi artística. Mientras avanzaba, varias Peridot pasaban de un lado a otro, cargando dispositivos, revisando paneles, proyectando hologramas técnicos. Al verla, todas se detenían de inmediato y realizaban el saludo de Diamante con precisión absoluta. Rosa suspiraba, levantando la mano una y otra vez. Está bien, sigan, repetía con evidente fastidio. Para ella, ese ritual constante era innecesario. No quería ser interrumpida cada 5 pasos, pero aún así continuó avanzando hasta que una figura más alta llamó su atención. Mi Diamante Rosa, dijo una bismuto, inclinando ligeramente la cabeza mientras sostenía una enorme herramienta integrada a su brazo. Sigue, respondió Rosa sin detenerse, todavía un poco irritada por la acumulación de encuentros. Cuando finalmente el pasillo se abrió a una sala de trabajo mucho más amplia, su expresión cambió. El enojo se disipó y fue reemplazado por una curiosidad silenciosa. Se quedó a un lado, observando. Decenas de Peridot trabajaban en filas organizadas, proyectando planos holográficos del planeta en colonización. Ajustaban cálculos, modificaban trayectorias de perforación y corregían patrones energéticos con una eficiencia casi mecánica. Sus movimientos eran rápidos, precisos, carentes de emoción, pero increíblemente efectivos. Más adelante, varias bismutos reforzaban estructuras internas de la nave. Martillaban, soldaban y reconfiguraban piezas enteras con sus propias manos, creando y destruyendo herramientas según lo necesitaban. Cada golpe resonaba con fuerza, marcando un ritmo constante que llenaba la sala. Rosa observó en silencio, fascinada por la coordinación. En una plataforma elevada, una sola gema destacaba por su quietud absoluta. Una zafiro permanecía sentada, con la mirada fija en un punto inexistente, rodeada de pequeños fragmentos de hielo suspendidos en el aire.
Una Peridot se acercó con cautela. ¿Algún inconveniente?, preguntó. La Zafiro abrió lentamente los ojos. En 3 ciclos habrá una sobrecarga menor en el proyector secundario, respondió con calma. Nada crítico, pero conviene ajustarlo ahora. La Peridota sintió de inmediato y transmitió la información. Rosa observó con atención. Le resultaba extraño ver a alguien tan tranquila en medio de tanto movimiento, como si ya hubiera vivido ese momento antes. Más lejos, cerca de los hangares, 2 esmeraldas supervisaban formaciones enteras de gemas soldado. Sus miradas eran firmes, calculadoras. A su alrededor, tropas completas esperaban órdenes, alineadas con una disciplina impecable. Las unidades están listas, dijo una de las esmeraldas, revisando un panel. Si ocurre cualquier alteración en la colonia, podemos desplegarlas en segundos. Que se mantengan en espera, respondió la otra. La probabilidad de resistencia orgánica es mínima, pero no inexistente. Rosa sintió un ligero escalofrío al escuchar eso. Caminó unos pasos más, deteniéndose cerca de una de las plataformas de observación. Desde ahí podía ver el planeta en la distancia, aún intacto, girando lentamente. Azul y verde, lleno de vida, sin saber lo que se avecinaba. Durante varios segundos, nadie le habló. Nadie la interrumpió. Simplemente la dejaron observar. Rosa apretó ligeramente los puños. Todo funcionaba. Todo era eficiente. Todo estaba perfectamente diseñado para crecer, expandirse, dominar. Y aún así, algo en su interior se sentía extraño. Miró de nuevo a las Peridot, a las Bismuto, a las Zafiro, a las Esmeraldas con sus tropas listas para cualquier inconveniente. Todas cumplían su función sin cuestionar nada. Era el orden absoluto del imperio. Rosa respiró hondo. Es increíble, murmuró para sí misma. Pero en el fondo, una idea comenzó a tomar forma, silenciosa, incómoda, como una grieta diminuta en una estructura perfecta. El recuerdo empezó a difuminarse poco a poco, dejando atrás el eco de maquinaria, cálculos y disciplina, mientras Steven sentía cómo ese pasado seguía presionando su mente, recordándole que incluso en la perfección, siempre había algo que no encajaba del todo. Steven volvería en sí de golpe, respirando con dificultad mientras apoyaba la espalda contra una pared azulada de la nave. Sus piernas aún temblaban levemente, como si el recuerdo le hubiese drenado la fuerza por unos segundos. ¿Qué carajos?, dijo Steven en voz baja, manteniéndose firme solo gracias a la pared fría detrás de él. Se llevó una mano a la frente, cerrando los ojos con fuerza, intentando ordenar lo que acababa de ver. No eran sueños normales. No eran recuerdos suyos. Y eso era justamente lo que más le molestaba. Si esta mierda me va a estar dando recuerdos a cada rato, me bajo en el próximo planeta, dije para mí mismo con un claro tono de fastidio. Solté un suspiro largo y abrí los ojos. La nave seguía ahí, enorme, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Nadie parecía notar que a Steven se le estaba cayendo el mundo por dentro poco a poco. Me separé de la pared y comencé a caminar otra vez, más lento ahora, más atento a cada sensación. El suelo vibraba apenas bajo mis pies, recordándome que estaba muy lejos de casa, muy lejos de cualquier lugar seguro. Tal vez debería preguntarle algo al guijarro, pensé mientras avanzaba por el pasillo. Ese pequeño sabe más de lo que aparenta, y claramente no me vio como un simple humano. Mis ojos recorrieron el entorno con mayor cautela. Cada pared, cada luz, cada sombra parecía esconder algo. Si los recuerdos seguían apareciendo sin aviso, necesitaba entender por qué, y sobre todo, hasta dónde podían llegar. Tragué saliva. No voy a perderme aquí, murmuré con determinación mientras seguía explorando la nave, sin saber que ese sería apenas el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo 79. El inicio del eco. Bueno, creo que terminé de explorar, dije a nadie en particular mientras comía unas papitas que tenía dentro de mi gema, asegurándome de que no vencieran este año. Negando con la cabeza, caminaba por donde vine. Ya estaba cerca de donde estaba Diamante Azul. No sabía qué hacer a menos que saltara al planeta más cercano, y dudaba que eso fuera lo más factible. Observé la puerta gigante frente a mí y pensé: ¿cómo mierda la abro? Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. La perla de azul me miró con curiosidad, apenas dejando ver su rostro entre su largo cabello. ¿Qué haces?, dijo la perla confundida. Ni idea, respondí con sinceridad.
Ambos nos quedamos callados, observándonos. Mi diamante solicita tu presencia, dijo después de unos segundos. Aquí estoy, ¿no? Dije con una ceja levantada. Ella simplemente me dejó pasar mientras caminaba hacia la sala principal. Diamante Azul estaba concentrada, observando varias pantallas con seriedad, hasta que finalmente me notó con la mirada. Oh, hola, Justin, dijo Diamante Azul con una sonrisa. Sus hologramas comenzaban a desplegarse, mientras la Perla Azul la seguía atentamente, controlando los sistemas que su diamante había dejado. ¿Qué te parece mi nave? Preguntó con curiosidad, más para sí misma que para mí. Bueno, está bonita, dije lentamente. Pero siento que le falta vida, agregué mientras miraba los alrededores. ¿Vida? ¿Vida orgánica? Parpadeó Diamante Azul, confundida. No necesariamente vida orgánica, aclaré antes de que metiera mutantes o alguna mamada así. Más bien, algo que haga sentir que hay intención detrás de todo. Que no todo sea perfecto, simétrico y eterno. Algo que haga que quien lo vea piense, que se cuestione. Qué filosófico carajo, me dijo a mí mismo con orgullo. Diamante Azul frunció ligeramente el ceño, observando mis gestos. Por ejemplo, continué, señalando algunas de las enormes estatuas y estructuras dentro de la nave. Estas piezas son impresionantes, pero todas transmiten lo mismo. Perfección, poder, control. Y después de ver tantas, se siente monótono. Sería más interesante ver algo que se rompa, que se transforme, que tenga un elemento inesperado, no sé, como una piedra o algo así, yo que sé. ¿Inesperado? Preguntó Azul, ladeando la cabeza. Sí, respondí, caminando despacio entre los pasillos iluminados. Algo que provoque emociones distintas, que haga sentir que el mundo no es perfecto. Estatuas que no se vean completas, formas que no tengan lógica estricta, diseños que no sean solo de gemas. Cosas que sorprendan, que den curiosidad y despierten preguntas, no solo admiración. El silencio se hizo pesado por unos segundos, solo interrumpido por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Entonces, según tú, ¿estas imperfecciones son importantes? Preguntó Azul finalmente. Sí, respondí. No es un error. Es descubrir vida e intención en lugares donde no esperabas que estuvieran. Eso hace que todo se sienta más vivo, más interesante. Incluso si son cosas pequeñas o extrañas, como patrones que no siguen reglas exactas, o figuras incompletas. Eso le da carácter. Diamante Azul se quedó en silencio, observando detenidamente una de las estructuras que rodeaban la sala. La Perla Azul contenía una pequeña sonrisa, como si empezara a entender el punto. Interesante, dijo Azul, por primera vez con un tono que no era ni serio ni severo. Parece humano pensar de esa manera. Lo sé, respondí con una pequeña sonrisa. Soy bárbaro, yo noto cambios pequeños, fallos, detalles inesperados, y me hacen sentir algo. Tal vez permita una sala experimental, dijo Diamante Azul con cautela. Yo solo me puse con una cara inexpresiva sin saber por qué andaba de habladora conmigo. No te emociones, respondió. Será temporal, y no decidirás nada. Solo darás ideas. Obvio, respondí rápidamente. Solo pienso en cómo hacer que el espacio sea interesante. La Perla Azul soltó una risa contenida, y Diamante Azul notó pero no la reprendió. Quédate cerca, Justin. Aún no decido qué hacer contigo, dijo finalmente Diamante Azul. Carajo, murmuré mientras me sentaba ahí, dejando caer el peso de mi cuerpo como si eso pudiera aclarar mis ideas. ¿A dónde vamos? Dije con una ceja levantada, mirando de reojo a Diamante Azul mientras la nave seguía su curso silencioso por el espacio. Iba a tratarla como alguien cercano hasta que me demuestre lo contrario. A un lugar donde podrás reunirte con tu escuadrón orgánico, respondió con total calma, como si acabara de decirme que íbamos a dar un paseo corto. Ah caray, dije casi por reflejo, alzando una ceja aún más. ¿A poco tengo un primo lejano ahí? Diamante Azul parpadeó lentamente, como si mi pregunta hubiera pasado por varios filtros antes de llegar a su mente. ¿Primo, qué? Preguntó con ligera confusión. ¿Qué es eso? Me quedé en silencio unos segundos, procesando que una entidad milenaria acababa de preguntar algo tan básico. ¿En serio? Dije finalmente, incrédulo, con una ceja levantada. Ella no respondió de inmediato, solo me observó, esperando una explicación.
Suspiré suavemente y hablé rápido, más que nada para no poner a prueba la paciencia de ese gema ancestral. Bueno, dije, acomodándome un poco. Es como, no sé. Giré la cabeza y observé a la perla azul, que levantó la mirada al notar que hablábamos de ella. ¿Ella, qué es para ti? Pregunté, señalándola con la cabeza. Alguien útil, respondió Diamante Azul con un leve ladeo de cabeza, como si no hubiera otra respuesta posible. Ajá, murmuré. Bueno, aparte de eso. No lo técnico, no lo funcional, aclaré con tranquilidad. Más bien, alguien que está ahí. Que te acompaña. Que te escucha. El silencio se extendió por la sala. La nave seguía avanzando, ajena a la conversación. ¿Alguien que me escucha? Repitió Diamante Azul en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. Exacto, respondí. Digamos que un primo es eso. Es familia, pero no tan directa. No es como un padre o una madre. Es alguien cercano, con quien compartes algo, aunque no estén juntos todo el tiempo. Algo sanguíneo, por así decirlo. Diamante Azul permaneció callada, observando el vacío del espacio frente a ella. Entiendo, dijo finalmente, aunque su tono no era del todo seguro. Creo, me recargué un poco hacia atrás, mirando el techo de la nave. Genial, pensé. Estoy explicándole relaciones familiares humanas a una gema que gobierna planetas enteros. Definitivamente este viaje se está volviendo cada vez más raro. Y cuéntame más sobre estos humanos que tienes actualmente. Realmente tengo un poco de atención sobre los orgánicos que una amiga mía tuvo preferencias, dijo Diamante Azul, aunque su tono se volvió ligeramente más apagado al final de la frase. Me quedé en silencio por unos segundos, pensando en todo. No era fácil resumir algo tan caótico como la humanidad en pocas palabras, y menos frente a alguien que veía el universo como un tablero perfectamente ordenado. Bueno, dije al final, hay padres, madres, hijos, lo que vengo siendo yo. ¿Una jerarquía? Preguntó Diamante Azul con curiosidad, inclinando apenas la cabeza. Para nada, respondí con tranquilidad. Aunque hubo una hace mucho tiempo. ¿Y qué le pasó? Dijo Diamante Azul, ahora completamente absorta en mi explicación. Bueno, comencé con una cara de chiví y un micrófono sacado de la nada. Durante la Edad Media, más o menos entre el siglo IX y el siglo XV, en gran parte de Europa existía un sistema llamado feudalismo. Me acomodé un poco mientras hablaba. Había reyes, nobles, caballeros y campesinos. Los de arriba mandaban y los de abajo obedecían. La mayoría nacía y moría en el mismo lugar, sin opción de cambiar nada. Diamante Azul me observaba con atención, mientras algunas pantallas a su alrededor mostraban datos que probablemente estaba relacionando con mis palabras. Con el tiempo eso empezó a romperse, continué. Revoluciones, guerras, ideas nuevas. La gente se cansó de que unos pocos decidieran todo. No fue rápido ni limpio, pero poco a poco esa jerarquía dejó de ser absoluta. Entiendo, dijo Diamante Azul mientras observaba algunos registros y juicios que parecían surgir en su mente. Un cambio lento, pero constante, cosas orgánicas. Asentí levemente. En la mente de Diamante Azul, los pensamientos fluían con calma. Era interesante. Un ser humano y su forma orgánica tan frágil, tan distinta a nosotras, seres de luz. No era algo como para encariñarse, pero sí lo suficiente para comprender. Tal vez por eso mi hermana sentía curiosidad por ellos. Aunque, viendo la explicación de ese Justin, tenía claro que los humanos de antes no eran lo mismo que los de ahora. La nave continuó su trayecto, silenciosa, mientras ambos permanecíamos sumidos en nuestros propios pensamientos. Steven estaría observando desde una posición privilegiada que pocas personas, y aún menos gemas, podrían decir que tuvieron. Estaba sentado nada menos que sobre el hombro de una diamante. Así que sí, estaba a gusto, o al menos lo estaría mientras durara, porque estaba bastante seguro de que, como mínimo, terminaría provocando una guerra civil cuando llegaran al planeta madre. ¿Una guerra civil? Pensó Steven, esbozando una leve sonrisa. La idea le resultaba extrañamente reconfortante, casi irónica, considerando el lugar en el que se encontraba y a quién tenía debajo. El silencio de la nave era pesado, constante, interrumpido solo por vibraciones suaves que recorrían la estructura. Pero en medio de ese silencio, Steven sintió otro tirón.
Un estremecimiento seco, directo, como si algo invisible le jalara desde dentro de la gema. Hijos de la, pensó, sin poder terminar la frase. No llegó a completar la idea, porque de pronto sintió como todo volvía a desvanecerse, arrastrándolo una vez más hacia otro recuerdo. Capítulo 80. Nave de decisiones y la llegada al Sol. Ay. Se escucharía la voz de una diamante rosa cuando su cuerpo fue arrojado sin cuidado dentro de la nave de diamante azul en una habitación que ya era una costumbre para la diamante pequeña. El impacto no le dolió tanto como el gesto en sí. Diamante azul permanecía en la entrada, erguida, con los brazos detrás de la espalda, observándola con una mirada cansada, pesada, como si aquel episodio fuera solo otro problema más que debía resolver. ¿Qué te dije?, pronunció con un tono firme, cargado de autoridad. Haz más gala de ese respeto que tanto dices tener. Pero, intentó responder Diamante Rosa, incorporándose con dificultad, la frustración claramente marcada en su voz. No me interesa lo que tengas que decir, la interrumpió Azul sin titubear. Su mirada dejaba claro que no habría discusión. Dile a tu perla que te ayude si necesitas algo fuera de esta sala. De lo contrario, no puedes salir. La puerta se cerró frente a ella con un sonido seco, definitivo. Diamante Rosa se quedó observando el lugar donde segundos antes estaba Azul, como si todavía esperara que regresara y dijera que todo había sido un error. No ocurrió. Diamante Rosa permaneció inmóvil durante varios segundos, escuchando cómo el eco de la puerta sellada se perdía en los pasillos de la nave. El silencio no era nuevo para ella. Había vivido rodeada de él desde que su estatus comenzó a desmoronarse. Aún así, este silencio era distinto, más pesado, como si cada pared estuviera ahí para recordarle que había sido reducida a algo que no comprendía del todo. Se sentó lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra una de las estructuras frías del lugar. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando ordenar el nudo de emociones que llevaba acumulando desde hacía ciclos enteros. No era justo. No lo había sido desde el principio. Todo había comenzado con algo tan simple, tan pequeño que ahora le parecía absurdo. Un saludo. Un gesto que, para las demás gemas, representaba orden, jerarquía, obediencia. Para ella, en cambio, era una barrera. Ver a aquellas aguamarinas inclinarse ante ella con una reverencia rígida, mecánica, la hacía sentir distante, separada de todo lo que decía querer comprender. Por eso les había pedido que no lo hicieran. No como una orden, sino como una petición. Quería ser vista, no venerada. Pero justo ahí estaba el problema. La perla. Su perla, o lo que quedaba de ella. Diamante Rosa apretó los dedos contra la superficie del suelo al recordarla. Sabía perfectamente que ya no le pertenecía. Blanco la había reclamado hacía tiempo, no solo en forma, sino en voluntad. Aún así, aquella perla seguía observándola, silenciosa, presente en lugares donde no debería estar. Y fue ella quien llevó el mensaje. No a Blanco, como Rosa hubiera esperado o incluso deseado, sino a Amarillo y Azul. ¿Por qué no había ido directamente con Blanco? Esa pregunta le daba vueltas una y otra vez. Tal vez por miedo. Tal vez porque, incluso controlada, esa perla todavía recordaba quién era Blanco realmente. Con Azul y Amarillo, en cambio, el castigo era seguro, pero predecible. Blanco era otra cosa. Blanco era absoluto. Rosa dejó escapar una risa breve y sin humor. ¡Qué ironía! Había intentado hacer algo distinto, algo mínimo, y había terminado encerrada como si fuera una gema defectuosa. Azul la había mirado con cansancio, no con odio, y eso dolía más. No la habían castigado por destruir, sino por cuestionar cosas del imperio. Se llevó una mano al estómago, donde su gema latía con una luz tenue. Ella no quería desafiar al imperio. Al menos no de esa forma. Quería entenderlo, cambiarlo desde adentro, hacerlo menos rígido, menos cruel. Pero cada intento parecía alejarla más de sus hermanas, más de ese lugar que se suponía debía llamar hogar. Tal vez soy el error, pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta. Recordó el planeta madre, aquel hueco desde donde podía observar, aunque fuera un poco, algo que no fuera metal y perfección geométrica. Aquí no había ni eso. Solo paredes lisas, oscuridad controlada y vigilancia constante. Un recordatorio de que incluso una diamante podía caer si se desviaba del camino establecido. Aún así, entre la tristeza y la frustración, algo seguía firme en su interior. No era rebeldía, ni orgullo. Era convicción.
La sensación de que, aunque no supiera cómo ni cuándo, aquello que sentía tenía un propósito. Que los orgánicos, las gemas sin jerarquía, las voces que no encajaban, todo eso significaba algo. Diamante Rosa abrió los ojos y observó la nada frente a ella. Podían encerrarla. Podían vigilarla. Podían reducirla. Pero no podían borrar lo que ya había aprendido a sentir. Y eso, lo supo en ese instante, era lo que más temían. Diamante Rosa no supo cuánto tiempo permaneció llorando. En la oscuridad de aquella sala de la nave de azul, el tiempo parecía carecer de sentido. No había luz, no había referencias, solo el eco apagado de su respiración y el peso de sus propios pensamientos. Permaneció allí, en silencio, con los brazos rodeándose a sí misma, como si eso pudiera evitar que se rompiera del todo. Había sido castigada, sí, pero no por algo que considerara verdaderamente grave. Todo había comenzado de forma tan simple que ahora resultaba absurdo. Solo había pedido a unas aguamarinas que no realizaran el saludo de diamante. No lo había hecho con desprecio ni con rabia, solo con cansancio. Estaba harta de ver cómo cada gema se arrodillaba, cómo cada mirada se llenaba de temor o veneración. Quería caminar entre ellas sin sentirse una figura lejana, sin ser tratada como algo intocable. Pero una perla había visto. No cualquier perla. La perla que una vez fue suya, la misma que ahora estaba bajo el control absoluto de Diamante Blanco. Rosa lo sabía desde el primer instante. Lo había sentido en la forma rígida de su postura, en la mirada vacía, en esa obediencia que no dejaba espacio para la duda. Ella no pudo decirle nada. No pudo enfrentarse directamente a Blanco. Nunca podía. Blanco no escuchaba, no preguntaba, no dudaba. Así que la perla hizo lo único que podía hacer: informar. No a Blanco directamente, sino a Amarillo y a Azul. Y Azul, con su autoridad fría y su cansancio acumulado, decidió que Rosa necesitaba aprender. Diamante Rosa apretó los dientes en la oscuridad. No era la primera vez que la confinaban, pero esta vez dolía distinto. No estaba en el planeta madre, no había un hueco por donde observar la luz distante, no había nada. Solo vacío. Cuando finalmente pudo moverse, cuando el llanto dejó de ahogarla, murmuró para sí misma que ya casi llegaban. Sabía perfectamente a dónde iba la nave después de la presentación de las diamantes. Eso no la tranquilizaba, pero le daba una dirección a su ansiedad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Sentía un cansancio extraño, pesado, algo que no debería afectarle, pero la ausencia de luz comenzaba a pasar factura. Las gemas no necesitaban dormir, pero sí necesitaban luz, y ella llevaba demasiado tiempo sin ella. Negando con la cabeza, caminó hacia la puerta. Dudó un instante antes de abrirla, como si temiera lo que encontraría del otro lado, pero finalmente lo hizo. Mi diamante, dijo una perla al instante. No era la misma. Rosa lo supo de inmediato. Aún así, le resultó imposible no comparar. Aquella perla tenía la postura correcta, la voz correcta, incluso un atisbo de la personalidad que Rosa había moldeado en la suya. Una copia casi perfecta, con algunos ajustes, como siempre hacían sus hermanas. Reporte de la nave, dijo Diamante Rosa, con frustración contenida. La perla bajó la mirada hacia su tableta, desplazando información con rapidez. La nave se encuentra en proceso avanzado de mejora, mi diamante. Actualmente el progreso total es del 86%. Rosa frunció ligeramente el ceño. ¿Tan rápido? Sí, respondió la perla con una leve nota de orgullo. Las Peridot han optimizado los sistemas de energía y cálculo. Han actualizado los proyectores de colonización y recalibrado los núcleos de luz para aumentar su eficiencia. Diamante Rosa cruzó los brazos. ¿Y la estructura? Las Bismuto están a cargo de eso. Han reforzado el casco, los corredores internos y los puntos de aterrizaje. La nave podrá soportar condiciones extremas sin comprometer su integridad. Rosa asintió lentamente, escuchando. Además, continuó la perla. 2 agatas regulan con sus tropas los sistemas de enfriamiento y control gravitacional. Una esmeralda supervisa la coordinación de tropas asignadas a la nave, y una zafiro analiza posibles inconvenientes futuros durante el trayecto. Diamante Rosa dejó escapar un suspiro largo. Todo funcionaba. Todo avanzaba. Todo estaba perfectamente en orden como odiaba el maldito orden de este lugar. Entonces, pronto estará lista, murmuró. Así es, mi diamante.
Cuando el proceso alcance el 100%, la nave cumplirá con los estándares más recientes del Imperio. Rosa guardó silencio unos segundos, observando el pasillo frente a ella. Aquella nave no le pertenecía realmente, aunque llevara su nombre grabado en algunos registros. Era del Imperio. Siempre lo había sido. Gracias, dijo al final, con una voz más baja, más cansada. La perla inclinó la cabeza. Siempre es un honor, mi diamante. Diamante Rosa se dio la vuelta y comenzó a caminar. La nave avanzaba, el Imperio avanzaba, y ella solo podía seguir adelante, intentando no perderse a sí misma en medio de todo aquello. ¿Cuánto falta en llegar?, dijo Diamante Rosa con una ceja levantada. Enseguida, mi diamante, respondió Perla con tranquilidad mientras se comunicaba con la otra perla mediante su tableta. En aproximadamente medio ciclo, añadió tras unos segundos. Me tengo que alistar, ¿no?, dijo Diamante Rosa con una mueca de frustración evidente. Perla hizo una pequeña expresión incómoda, casi imperceptible. ¿Le ayudo, mi diamante? Por favor, respondió Rosa, dándose la vuelta y caminando de regreso hacia la habitación en la que había estado antes. Perla la siguió en silencio. Una vez dentro, comenzó a ajustar pequeños detalles en su piel. Pulió con cuidado la gema de Diamante Rosa, ubicada en el estómago, cerca del ombligo. Era un gesto reservado para muy pocas gemas, un privilegio que casi nadie tenía permitido, pero a Rosa no parecía importarle en lo más mínimo. Su mente estaba lejos de ahí, atrapada en una frustración constante que no lograba disiparse. Tendré que ir con Spinella, pensó, haciendo una mueca apenas visible. De pronto, todo se volvió oscuro. Steven volvió en sí de golpe, sintiendo cómo la perla de azul lo sujetaba con firmeza y prácticamente lo empujaba hacia adelante. Estaba atontado, con la cabeza pesada, sin entender del todo dónde estaba ni qué acababa de pasar. ¿Llegó al fin de su vida útil?, preguntó Diamante Azul con un dejo de tristeza en la voz mientras lo observaba. Para nada, mi diamante, respondió la perla azul con calma. Según los datos básicos, aún tiene pulso. Así lo llamaban aquellos de ese planeta. Me costó encontrar dónde estaban esos latidos, pero los localicé. Murmuré, apartando con torpeza la cara de la perla, que no estaba siendo tan sutil como seguramente creía. ¿Qué pasa?, dije con cansancio, llevándome una mano a la cara. ¿Ya llegamos, mami?, añadí medio dormido mientras me frotaba los ojos. Pero luego me daría cuenta de lo que dije y me di una bofetada mental. Para nada, dijo Diamante Azul soltando un suspiro. No quería que su mascota durara tan poco. Pasaron unos segundos de silencio hasta que finalmente habló de nuevo. Ya llegamos. Levanté la vista desde la cabina y sentí cómo el aire se me atoraba en la garganta al ver lo que había frente a nosotros. Una estructura colosal dominaba el espacio, atravesándolo como una herida eterna. Una enorme espada rosa flotaba imponente, clavada en el corazón de aquel lugar. Carajo, murmuré sin poder pensar en nada más. Genial, ¿no es así?, dijo Diamante Azul con cierto orgullo. Aquí te llevaré con tus primos. Aunque puede que te quede conmigo si te portas bien. Me guiñó un ojo antes de ponerse de pie. La perla azul me levantó de inmediato como si fuera un saco de papas. Por reflejo, bajé rápidamente la camisa para cubrir mi pecho, ocultando mi gema. Nadie pareció notarlo. Aún así, pensé con rapidez. Dentro de mi gema tenía una prenda especial, una especie de conjunto que funcionaba como camisa y short al mismo tiempo, todo en una sola pieza. La había guardado justamente para evitar problemas como este. Si me llevaban a donde creía que me llevarían, iba a necesitarla. Tragué saliva mientras la nave se acercaba cada vez más a su destino, con la sensación clara de que nada de esto iba a terminar bien, pero que ya no había vuelta atrás. Capítulo 81. Cambio forzoso. Ponlo presentable, dijo Diamante Azul mientras ajustaba su forma de luz para verse más imponente y elegante, como si cada línea y curva de su cuerpo reflejara autoridad y poder. Su brillo iluminaba la estancia con una intensidad que obligaba a todos a girar la mirada, y Steven, por su parte, no podía evitar sentirse pequeño frente a ella. Ok, dijo la perla de azul mientras rápidamente se acercaba a mí. Mis manos se tensaron cuando pasó cerca de mi estómago. Algo en su gesto hizo que se detuviera en seco y me mirara fijamente. Con naturalidad le guiñé un ojo. ¿Qué pasa?, dije con tranquilidad, tratando de no delatar mi incomodidad.
La perla de azul bajó la mirada hacia mi estómago y levantó una ceja. Tienes un estómago fuerte, dijo finalmente, con un ligero tono rosado que apenas se notaba en su expresión. ¿Qué carajos?, pensé mientras mi cabeza daba vueltas con 3 líneas negras surcando mi mente. Sin pensarlo demasiado, me alisté rápidamente. Me peiné un poco y metí la camisa por dentro para evitar cualquier otra mirada indiscreta. Ya es hora, Perla, dijo Diamante Azul, mientras ambas se levantaban con elegancia. Yo me quedé a su lado, rígido y sin saber exactamente qué hacer, pero intentando mantener la calma. De la nada, una burbuja azul se formó alrededor de nosotros, aislándonos del resto de la nave. El aire dentro se volvió más pesado, cargado de anticipación. Sentí como el espacio a nuestro alrededor cambiaba, y un instante después me encontré frente a frente con un grupo de gemas. No eran muchas, pero su presencia imponía respeto. Sus ojos se enfocaron inmediatamente en la burbuja que nos cubría. La perla de azul avanzó un paso, levantando la tableta frente a ella y tocando una serie de comandos. Una luz luminosa se expandió desde la burbuja, proyectando un resplandor que hacía brillar a todas las gemas reunidas, destacando su presencia ante la sala. Diamante Azul les da la bienvenida, dijo con un tono firme pero ceremonial, mientras su voz resonaba en cada rincón. Las gemas del zoológico humano, entrenadas para obedecer y reconocer a sus superiores, reaccionaron de inmediato. Cada una hizo un gesto de saludo. Levantaron sus manos siguiendo el patrón del saludo de Diamante, manteniendo la postura recta y la mirada fija. Era un espectáculo impresionante, lleno de disciplina y sincronía. Estás en la presencia de Diamante Azul, continuó Perla, señalando el resplandor que rodeaba a la figura de su diamante. Y estas son las gemas bajo su supervisión directa, agregó, mientras las Peridot y Bismuto técnicas hacían movimientos coordinados, mostrando que cada acción estaba estudiada para transmitir orden y lealtad. Yo me quedé observando, boquiabierto, mientras la luz de Diamante Azul bañaba la sala. Cada gema parecía una extensión de su poder y autoridad. Había una mezcla de respeto, temor y admiración en el aire, y yo no podía evitar sentirme aún más pequeño ante la magnitud de lo que estaba presenciando. La perla se acercó a mí una vez más, asegurándose de que estaba firme y listo para lo que vendría. Todo está en orden, mi diamante. Ellos han reconocido su presencia, dijo suavemente, con un tono que mezclaba orgullo y cuidado. El silencio se hizo absoluto por unos segundos, roto solo por la respiración contenida de cada gema. Luego, como si todo el grupo esperara una señal, la perla hizo una ligera inclinación con la cabeza, dando paso a que la atención de todos se centrara en nosotros. La luminosidad de Diamante Azul se intensificó, dejando en claro que su autoridad no era discutible, y que cualquier interacción que sucediera bajo su mirada debía ser tomada con la máxima seriedad. Yo me mantuve firme, aunque por dentro mi corazón latía a 1000 por hora. Prepárense, dijo la perla mientras ajustaba su tableta. Este es el momento de mostrar respeto, disciplina y conocimiento. La Diamante Azul está presente, y su atención es absoluta. Todo el grupo respondió con un silencio respetuoso. Luego de unos gestos innecesarios, claramente diseñados para resaltar lo grandiosa que era Diamante Azul, finalmente me dejaron con un cuarzo. Llévala con los demás, al final me lo llevaré, dijo Diamante Azul mientras caminaba junto a Perla, su luz imponente iluminando el camino. Las 3 amatista que me escoltaban me miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una de ellas frunció la ceja mientras me acercaba. ¿Qué onda?, dije con tranquilidad, intentando romper el hielo mientras avanzábamos. ¿Cómo van aquí? ¿Es genial o solo siguen la rutina? Las amatista permanecieron en silencio, aunque noté que una de ellas tenía ganas de hablar. Tranquilo, los entiendo, continué con 3 líneas negras marcando mis pensamientos, recordando cómo 3 Peridots habían estado haciendo figuras extrañas de diamante durante casi 20 minutos. Cualquiera se aburriría con algo así, ¿verdad? La amatista que parecía más curiosa asintió, pero de inmediato fue golpeada por su amiga. Cállate. No tenemos que hablar con los reclusos, dijo mientras ajustaba sus manos alrededor de mí con firmeza. Oye, murmuré mientras sentía un pequeño dolor en la mano, pero solo lo ignoré. Observé el lugar al que nos acercábamos. Filas ordenadas de cuarzos y otras gemas de rango bajo, todos ocupados en distintas tareas, algunos con la mirada perdida, otros concentrados en su labor. La luz tenue del corredor proyectaba sombras largas que hacían que todo se sintiera aún más solemne.
Oigan, si por alguna razón me lastiman, le diré a la gema grande, advertí con un tono serio, aunque un poco juguetón. Las tres amatista palidecieron, claramente sorprendidas por mi comentario. Era broma, dije mientras reía suavemente, sintiendo cómo la tensión se relajaba un poco. Las gemas me miraron con reproche, pero yo solo sonreí, manteniendo la calma. Tranquis, continué. De igual manera, si tenemos chance hablamos. Si los humanos que están aquí son de hace 5000 años o algo así, realmente caería en la locura antes de poder hablar con alguno de ellos, añadí con tranquilidad, intentando que entendieran mi perspectiva. Ok, respondió finalmente la amatista más cercana, inclinando ligeramente la cabeza. Yo solo sonreí, observando cómo las demás gemas del lugar continuaban con sus tareas, mientras me preparaba mentalmente para conocer a los otros cuarzos y gemas que estaban bajo la vigilancia de Diamante Azul. De la nada, sentí un empujón y miré a las tres amatista por última vez antes de ser arrastrado hacia un lugar completamente blanco. La puerta extraña se cerró de golpe tras de mí, dejándome solo en aquel espacio impoluto y silencioso. Hola, orgánico, dijo una voz que se parecía al 99% de las perlas que había conocido, las cuales apenas habían sido 3, pero eso decía mucho de la creatividad del imperio. Te cambiaré de ropa, orgánico tonto, añadió la voz con una sonrisa sarcástica. Sin pensarlo demasiado, me quité la ropa para no darle oportunidad de burlarse más de mí. Dijo la voz, confundida al verme moverse con naturalidad, pero pronto se concentró en la tarea. Observó cómo me quitaba toda la ropa, notando mi gema, aunque claramente no estaba programada para preguntar nada al respecto, así que le daba completamente igual. ¿Me la guardas? Es exclusiva, dije con tranquilidad mientras señalaba mi gema. Te la guardo, respondió la voz con un tono burlón que me hizo rodar los ojos. Mi vieja pijama se despedía silenciosa, y no pude evitar sentir una ligera tristeza. Adiós, pijama. De la nada, una nueva ropa apareció frente a mí. Cómoda, ajustada, con colores que combinaban entre sí, y además, 2 aritos morados se colocaron en mis orejas. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar antes de ser jalado hacia otro lugar por la fuerza de la perla encargada. Y finalmente, sin previo aviso, caí de cabeza en un lago. El frío me hizo reaccionar de inmediato, y mientras flotaba y miraba el cielo, no pude evitar pensar. Genial, ¿ahora qué sigue? Fin del capítulo 81.